Bienvenida Patricia Caporalín. ¿Cómo andás? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Y Bueno, decía que gracias vamos a tomar esta enfermedad, si queríamos tu palabra, Mm. porque ahí hablaban muchas cosas y muchas formas de dar a difundir esto. Cuando una de las chicas dijo las redes sociales, es increíble como en TikTok las mamás y las familias muestran y hablan de las enfermedades poco frecuentes como buscando el acompañamiento, redes. el lazo. Y ahí vamos. Es que precisamente la cuestión es, yo creo que también nosotros tenemos una época y una cultura y una necesidad económica, material de las grandes empresas que manejan las cuestiones de la salud y sobre todo las farmacéuticas y bueno, ya sabemos, el poder económico, que a veces necesita exagerar con los encasillamientos, ¿ok? Entonces también hay que tener un poquito de atención cuando uno dice enfermedades no conocidas, es como que también está diciendo, y hay algunas que son absolutamente conocidas. También tengamos presente que tal vez algunas de las conocidas son la enfermedad, pero no el enfermo, ¿sí? Y que esas enfermedades que pueden ser conocidas a cada enfermo le va a dar de una manera particular. Eso como primero y principal se me ocurre hablar de esto, porque si no, caemos en la necesidad de encasillar para tranquilizarnos. Ya sabemos, es esto, entonces como es esto va a pasar esto, esto y esto. Y la verdad es que una cosa es la enfermedad y otra cosa es el enfermo, porque en definitiva caemos en lo que vos estabas queriendo mostrar. Todos necesitamos, lo que sí todos necesitamos seguramente, es el lazo y el vínculo con el otro. Y más allá de la enfermedad que tengamos, y más allá de cuánto aquellos que se ocupan esencialmente, digamos, las especialidades médicas, sí, las respuestas que pueda dar el saber médico para poder acompañar las enfermedades, creo que me llamaron a mí, yo soy psicóloga, aclaremos. Claro, no, pero ahora vamos al tema. Creo que cualquier enfermedad y cualquier enfermo necesita empatía, comprensión y acompañamiento. Eso desde ya. Hay una investigación y un trabajo realizado por lo que se llamaban los grupos Valint, que justamente trabajaban en supervisiones, psicólogos que trabajaban en supervisiones médicas tratando de mostrarle a los médicos cómo la medicina que ellos ofrecían no era solamente las prácticas médicas, que puede ser tomate este remedio, hacete, no sé, ejercicio, o come así, come asá, deja la sal, o no sé, o hace tal cosa, sino que el médico en sí mismo y su palabra provocan u obturan la posibilidad del paciente de encontrar su enfermedad y su salud, ¿se entiende? Sí, totalmente. Entonces, el médico en sí es un medicamento o no, o puede ser iatrogénico. Iatrogenia es cuando algo que vos das para curar termina enfermando más. Es como si vos para la gastritis recomendaras una aspirina, ¿no? Claro. La aspirina cura otras cosas, la gastritis la empeora. Claro. Entonces, a mí me parece que es importante que se hable de que hay enfermedades que no se conocen, pero también que tendríamos que poner la idea de lo no conocido o lo desconocido, no como peligroso, y tratar de no reaccionar o que la gente empiece a tener más tolerancia con ese otro que no lo refleja y trate de empatizar. En el sentido de empatizar es ponerse en el lugar del otro, sí, porque el gran problema de las enfermedades ha sido más que nada las reacciones que en la sociedad generó, y muchas veces reacciones muy violentas, sin qué sé yo, los leprosarios de Grecia, en donde a la gente las ponían... Se juntaba y hay que las juntaban, bueno, lo que son las historias manicomiales, ¿no? Sí. Donde los supuestos centros de salud son depósitos de personas para que estén ahí y sin averiguar mucho más. Por cuestiones más bien psicosociales que de patología. Entonces, a mí me parece que la cuestión que estaba interesante ahí era como, bueno, no conozco. Bueno, podés conocer la enfermedad, pero también podés replantearte cómo te enfrentás ante lo desconocido. Y muchas veces frente a lo desconocido la gente reacciona agresivamente, violentamente, con temor o con descalificación o con discriminación en el sentido negativo. La discriminación puede ser en el sentido positivo en la medida de diferenciar que lo que te pasa a vos no tiene que ver con lo que me pasa a mí, que vos sos vos y yo soy yo. Sí. Pero hay una connotación negativa de la discriminación que tiene que ver con que lo diferente a mí es inferior.
¿no? Con la cuestión racista, discriminadora en el sentido negativo. Entonces, que no comprenda algo no tiene que ver con que no lo siga acompañando y que si estamos hablando de enfermedades, en realidad estamos hablando también de enfermos, es decir, de seres humanos que algo les pasa y que hay que poder tratar de acompañarlos a como sea. Y ahí vos dijiste algo muy importante, que es el miedo a lo desconocido. Y ahí un poco quiero llevar con vos esta charla, porque generalmente las enfermedades poco frecuentes se empiezan a detectar, sobre todo en chicos, chiquitos, cuando a determinada edad ya la mamá empieza como a mirar, acá hay algo raro. Es lo primero que dice. Cuando yo estuve viendo estos videos, todos decían, yo me di cuenta porque no hacía esto o no hacía aquello. ¿Qué pasa en esa madre, en ese padre, si lo hubiera, o en esos hermanos, en esa familia, en ese núcleo, cuando le dicen, tu hijo, tu hija tiene esto, es una enfermedad poco frecuente y tu lucha va a ser de acá en adelante toda esta? Bueno, es fácil cualquiera que se ponga en posición de decir qué le puede pasar. Evidentemente muy contenta no se va a poner. Lo que pasa es que yo soy muy cuidadosa con eso, Miriam, porque tenemos un montón de enfermedades diagnosticadas que con los años después se revisaron y era más una necesidad de hacer diagnósticos para vender productos o porque frente al no entiendo, mejor el famoso déficit de atención de los niños. Claro. ¿Cuánta Ritalina se les ha dado a los chicos por el famoso síndrome de déficit de atención? Para que la gente entienda, cuando se habla de síndrome es un conjunto de síntomas. Es decir, yo discrimino y junto personas que a todas les pasa esto y esto. Y digo, le voy a poner un nombre a todos los que les pasa esto y esto les voy a decir que se llaman esto. ¿Ok? Ahora, eso a mí no me explica el origen, el porqué, ni me da ninguna teoría respecto a qué construye eso. Claro. Simplemente eso fue lo que pasó con el famoso síndrome de déficit de atención, que en definitiva a veces el famoso síndrome de déficit de atención que había sido diagnosticado y medicado eran chicos que estaban siendo abusados y que no podían prestar atención porque estaban siendo abusados y porque tenían, no sé, un proceso de duelo no elaborado, o por ahí podía ser una psicosis en ciernes, o podían ser tantas cosas. Simplemente claro. Era un chico que molestaba a la necesidad de que todos sean iguales, cuando la verdad es que todos no somos iguales, por eso hablaba del enfermo y no de la enfermedad. Y en eso yo digo, bueno, yo trabajo como psicóloga, ¿viste? Entonces, cuando una madre empieza a decir por qué mi hijo no hace lo que se supone que hay que hacer, la primera pregunta que hago es ¿y qué te hace suponer que lo tendría que hacer? ¿Ok? Porque también hay muchas angustias en esa necesidad de encajar. ¿Ok? A veces tiene que ver con un problema grave, como puede ser, no sé, alguna enfermedad, no sé. Degenerativa, ponele. Degenerativa. Neurológica. También es cierto que todos enfermamos acorde a una cuestión biológica, pero que también tiene motivaciones emocionales y psicológicas y de sentido histórico. En eso es en lo que trabajo yo, ¿no es cierto? Es decir, todos tenemos potencialidades, ay, es cierto que tengo el micrófono, todos tenemos capacidades, potencialidades para enfermar de algo, ¿sí? Todos. Sí, claro. Tenemos una tendencia a, viste la famosa cuestión hereditaria también, tenemos tendencia a esto o aquello. Ahora, la posibilidad de desarrollarla también tiene mucho que ver con otras circunstancias que tienen que ver con lo sociopsicológico, ¿no? ¿A pesar de ser muy chiquitos? A pesar de ser muy chiquitos, especialmente siendo muy chiquitos. Generalmente cuando soy muy chiquitos uno busca en lo transgeneracional. Claro. Lo que pasa es que esto se puede pensar en tanto y en cuanto no se lo piense desde una cuestión punitiva. ¿Qué quiero decir? La cuestión es eliminar, cuando trabajamos en salud mental, eliminamos la cuestión de la culpa. La culpa solo se resuelve con castigo. Cuando yo me siento culpable, lo que necesito es castigarme. La culpa es una reacción de enojo contra sí mismo, ¿sí? O sea, yo cuando me siento culpable estoy enojado conmigo, esa es la cuestión. Okay. Y por lo tanto, si una persona está enojada, va a tender a agredir. Lo que trabajamos en salud es la idea de reparación. Si hay algo en lo que yo tengo que ver con lo que me acontece, necesito descifrar cuáles son esas cuestiones que yo puedo manejar para modificarlas. ¿Se entiende? Sí. Si yo tengo algo que ver con esto que pasa, entonces hay algo que yo podría hacer para que cambie, ¿sí? En ese sentido se trabaja, pero es cierto que una de las cosas más difíciles de trabajar en los padres es los sentimientos de culpa. Uf.
¿Por qué? Por precisamente las enormes exigencias que hay puestas sobre los padres, especialmente sobre las madres. Gracias a los movimientos feministas, hoy también está recayendo más la responsabilidad de la crianza y la posibilidad de que los papás también apoyen más abiertamente la cuestión de las necesidades de alimentación de la ternura. Y también tenemos que contemplar las diversas familias que hoy se pueden visibilizar como familias como tales, constitutivas, ¿no es cierto? Pero el sentimiento de culpa por las grandes presiones y las responsabilidades siempre están ahí. ¿Qué hice yo para que mi hijo, hija, hije le suceda esto? Es algo que siempre está en los padres. Y la cuestión es que eso no sea en tono enojoso, ¿sí? Lo que uno hace no lo hace porque sí, sino porque hay un sentido. Los psicoanalistas somos buscadores de sentido. Sí, por supuesto. Justamente la locura es la pérdida del sentido. Uno se siente medio loco, por eso yo hacía un programa que se llamaba Casi Cuerdo, claro, porque todos estamos casi cuerdos, porque todos alguna vez nos cuesta encontrar el sentido de lo que nos pasa. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué pensé así? ¿Por qué me enojé de esa manera? Claro, si volviera atrás haría... Bueno, hacemos lo que podemos y captamos el sentido que podamos. Ahora, me parece que lo más importante, más que clasificar y encasillar, que muchas veces puede facilitar el desentendimiento, es tratar de involucrarnos todos como sociedad y entender que el vínculo, la expectativa, que la forma en que nos vinculamos con el otro, los médicos no solamente curan porque curan con las indicaciones que dan según lo que la medicina como ciencia descubrió. La medicina en sí no es una ciencia, sino que es la aplicación de conocimientos adquiridos por otras disciplinas científicas, ¿sí? La medicina las aplica, en sí no es una ciencia, pero que todos esos conocimientos que los médicos por suerte absorben no alcanzan si además no son acompañados a través de un posicionamiento subjetivo vincular en relación a ese paciente. Y esto me parece que es importantísimo, que cada vez más los médicos se están formando en ese entendimiento. Que también tenemos que saber que son personas que a veces tienen que atender 50 pacientes por día porque si no, no les alcanza con lo que gana. Que también están presionados por las obras sociales que le dicen esto no lo pidas porque no lo quiero cubrir. O sea, esto no es lo que digo en contra de los médicos. No, totalmente, porque esa realidad que acabas de contar pasa y mucho. Pero justamente yo me quedé con eso de que ese sentido de culpabilidad y de enojo, porque yo entiendo, no me ha pasado, pero supongo que una mamá que recibe, ayer justo me lo mencionó y era justo el caso que yo había visto, era un bebé con, no sé si es síndrome o enfermedad de Angelman, que es una enfermedad como degenerativa, es un bebé. Y la mamá empezó a darse cuenta porque no rodaba, porque había cosas que a su edad, comparada con el otro hijo, ya tenía que hacer y no hacía. Y ella contaba, y era eso, ¿no? Por un lado, contar en forma permanente todo lo que le pasaba. Y yo pensaba a esa mamá que aparte de esa culpa, porque le está pasando eso a su hijo, además tiene que, necesita contarlo en una red social en donde va a recibir de todo, ¿no? Porque va a recibir apoyo, claro, en la gran mayoría, como también gente que la señale como, bueno, pero vos no te fijaste que tenía genética, o sea, digo, la sociedad no sé si la maldad, la gente se permite ser mala en las redes a través del anonimato, ¿viste? Sí, por supuesto. Mucha maldad. Por supuesto. Hay mucha maldad. Pero yo pensaba, esta mamá carga con esa culpa y además con la necesidad de estar en forma permanente acompañando a esa criatura en todas sus necesidades y a su familia, a sus otros hijos que no tienen esa enfermedad y en el caso de que tuvieran un marido también, o sea, los dos estarían, por eso hablo de esa salud mental en particular que de repente se encuentra como con una bomba que le explota y tiene que cambiar completamente su vida. Me hace acordar, no sé si lo leíste alguna vez, una carta muy linda, en este caso era una mamá que había tenido un bebé con síndrome de Down. Y a mí me decían, yo tenía un boleto que me decían, vas a ir a Roma, vas a ir a Roma, vas a ir a Roma, vas a ir a Roma. Y de repente bajo y me encuentro en Ámsterdam. ¿Y qué hago? Disfruto de Ámsterdam. O sea, ella adaptó, era muy larga, es muy linda, es mucho más extensa, pero siempre me quedó eso, ¿no? Que uno tenemos que el bebé va a ser sano, que el bebé va a estar esto, que la bebé o que va a cumplir con lo que
la normativa de No, lo con los bien propios deseos y o los expectativas deseos, claro. Y de sociales. repente te Todo encontrás padre con quiere otra que el hijo cosa. sea exitoso y ser exitoso en cada sociedad requiere de determinados condicionantes, ¿no? Ser de tal manera, ser de tal otra y obtener tal cosa. Pero eso en sí ya es un lío, porque querías tener un hijo médico y resulta que quiere ser colectivero y vos decís, y bueno, si es su felicidad. O querías un varón y tenés una mujer, o tuviste una mujer, pero ella no se percibe como tal. Y bueno, ¿y cómo entender esas diferencias? Bueno, por supuesto, es distinto cuando vos estás viendo un hijo que va a sufrir. Ahí voy. Entonces, yo creo que hay dos cuestiones. Una que es la narcisista, entendamos que narcisismo tenemos todos, Sí. que es este hijo no me refleja en mis anhelos narcisistas de completud. Yo ahora que soy madre, soy mejor, voy a tener un hijo que sea divino, perfecto y yo lo voy a calmar. Todo eso después vemos que no es así, que no es tan fácil calmarlos, que a veces las madres o los padres o los criadores están desesperados sin saber qué hacer. Pero en tanto y en cuanto uno puede acompañar la evolución de un hijo, hija, hije, que pueda medianamente encontrar cierto grado de felicidad y realización, estamos dentro de un espectro. ¿Qué pasa cuando vos sabés que tu hijo no va a sobrevivir? Ahí voy. Que va a tener su ciclo de vida va a estar muy corto, o que tal vez tengas que acompañarlo en un gran padecimiento por la enfermedad que tiene. Ahí estamos en otra cuestión. Yo creo que ahí hay que tener muchísima comprensión y también yo creo que ahí nos ayuda muchísimo el pensar todo lo que podemos tomar desde la psicología existencialista o de la filosofía existencialista, entendiendo que más allá de todo lo que nosotros sintamos que vamos a realizar. Yo recién te escuchaba y te voy a decir, cuando empezó el programa, tú decías, ay, se terminó el verano y empiezan las clases. Yo digo, eso es una incitación a la depresión. Es que yo sumo a todo el mundo, yo me los traigo conmigo, yo todavía, todo el mundo sabe. Gente, qué terrible. Ay, yo digo, yo no. lo estoy viendo como una cosa terrible. Yo me Ahora reía yo porque me decía, adapto. pero eso es una incitación a la depresión. Bueno, yo digo, qué sé yo, Claro, es todos un nos bajón gustan. en un momento, pero digo, también está bueno saber que no todos los días tienen por qué ser tan buenos, ¿ok? Que pase lo que pase, nos vamos a morir. Hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir. Messi se va a morir, ¿sí? Todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir, vos te vas a morir, todos nos vamos a morir. Entonces uno dice, o eso lo tomo como para que la angustia me inhiba y me limite en mi existir, o para que motorice mi existir. ¿Qué dice la filosofía y la psicología existencialista? Si tenés claro, la única certeza que tenés es que te vas a morir, ¿por qué no aprovechás y por ahora vivís? ¿No? Entonces, eso a veces ayuda a moderar los ideales. ¿Ok? A moderar los ideales en cuanto a expectativas que terminan, ¿cómo te puedo decir?, aplastando las posibilidades de felicidad, que no son tantas al fin y al cabo, ¿sí? Y que no son tantas para nadie, porque aún el que más lo alcance se va a morir y el que menos también. Entonces, a veces yo he tenido que acompañar a muchas personas en el final de sus vidas, y uno los acompaña y uno aprende que las personas que uno acompañó, que han sentido que le dieron un sentido a su vida, que valió la pena estar mientras estuvieron, que algo pudieron hacer y que sintieron que estuvo bueno, ¿no? Mientras duró estuvo bueno y yo le encontré este sentido, se van mucho más en paz que aquellas que no le encontraron un sentido propio. Incluso aquellas que han cumplido con el sentido esperado, ¿no? Tuve los hijos, me casé, no sé, hice dieta, Sí, no sé, me compré el carrera, auto, tengo la casa, claro, me saqué las selfies en París, pero la verdad que me siento, no sé, hice todo eso porque había que hacerlo, pero sigo sin encontrarle mi propio sentido a la vida. Esa gente se va bastante mal, bastante desesperada. La gente que se va en paz es la gente que encontró un sentido, y ese sentido se puede encontrar en cualquier momento de la vida. ¿Sí? En cualquier momento, incluso en la infancia. Yo creo que eso es lo que yo he visto que alivia más a padres e hijos en esas situaciones que son, yo creo, de las más desgarradoras y las más difíciles de todas, que es ver acompañar, a mí me ha tocado acompañar una madre, un padre, una familia que se estaba por despedir de su hijo, hija, hije, ¿sí?
Es muy difícil, claro, pero yo creo que lo único que acompaña es eso, es decir, bueno, ¿qué sentido tuvo este breve paso? ¿Qué les dejó a cada uno? Y salir de esta cuestión de expectativa clasificatoria, ¿sí? Totalmente. Y Qué bien que culpógeno, ¿se entiende? Porque sí, claro. esta cosa de ¿por qué a mí? Que a todos nos pasa, Sí, ¿viste? claro. Te torces el tobillo y decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué no se lo torce Claro, otro? claro, como que me propones aquel que ¿entendés? Claro, sí, obvio. Bueno, imagínate cuando te pasa una cosa así, ¿no? Entonces, muchas veces los sentimientos de culpa también esconden pensamientos inconscientes de mucha bronca. Cuando uno se siente muy culpable, también tiene que pensar cuánta bronca tiene, ¿no? Y que cuesta aceptarla, porque ¿cómo te vas a aceptar que puedes estar enojado con tu hijo porque no es como vos querías o porque se va a morir? ¿No? Y sin embargo eso pasa. Nosotros nos enojamos mucho, todos los seres humanos, nos enojamos mucho con las personas que se mueren sin nosotros quererlo. Y eso es parte de un duelo. Parte de la complejidad de un duelo es, cuando uno tiene que elaborar un duelo, tiene que luchar también con los propios enojos, porque no es solo lo amé, la amé, le amé, sino también estoy enojado, enojade, porque ¿por qué te haces esto? Yo quiero que estés acá y no estás. ¿Por qué las cosas no son como yo quiero? Ese es el narcisismo. El narcisismo es que las cosas sean perfectamente como yo idealizo, ¿no? Bueno, rara vez son así. Mala noticia, pero no hay sol, mi querida. No, así que vamos a disfrutar un hermoso otoño que se viene. Y sí, pero aquí estás, y acá ¿no es estamos, cierto? Sí, totalmente. Ahora, y lo vamos a disfrutar. con sol o sin sol, uno tiene que ver cómo se las ingenia. Por eso digo, lo que alivia mucho es poder reconocer esas emociones, pero reconocerlas como parte de la vida misma. No es que uno es un monstruo porque tiene esas emociones. No, claro. Porque justamente si tenemos capacidad para reconocer las emociones en todos sus colores, que todos las podemos tener, recuerden que lo que nos diferencia como buenas o malas personas no es lo que sentimos, sino lo que hacemos con lo que sentimos. ¿Se entiende? Totalmente. Yo puedo tener mucho odio hacia algo, otra cosa es que yo actúe ese odio. Y también, en la medida que yo tengo la capacidad de reconocer mis emociones, aún las menos, digamos, aceptadas, o las que menos orgullo me puedan dar, también voy a poder reconocer esas diferencias y saber acompañar a cualquiera más allá de la enfermedad que tenga. ¿Se entiende? Totalmente, padre. Me encantó. No sé qué más agregarles, chicos. Quiero, médica no soy, pero... Sí, terminar esta charla hermosa y siempre es un placer enorme estar acá y escucharte, porque así uno siempre aprende y absorbe cosas que después quiere implementar. Esa frase que me dijiste recién de lo que uno hace con lo que tiene. Con lo que siente. Con lo que siente. O sea, lo que convierte a una persona en buena o mala no es lo que siente. Y de hecho los límites que los padres ponen a los niños no deberían ir nunca hacia lo que siente. El no te enojes, ¿viste cuando te dicen no te enojes, te enoja el triple? Sí. ¿Viste? Vos te enojas y dices no te enojes, ¡ah! No me digas. La cuestión es, ojo lo que vas a hacer con ese enojo. Enojarte ya está, ya te enojaste. Ahora, ojo lo que haces con el enojo. También ojo lo que haces con ese enamoramiento, ¿no? Totalmente. Tampoco es cuestión de, me enamoré y ya está. Bueno, lo que yo dije recién fue que lo que nos convierte en buenas o malas personas no es lo que sentimos, sino lo que hacemos con lo que sentimos. Pero qué broche. Bueno. Te dejamos con esa Les dejo la frase, se me acabó. Te dejamos esa frase y en la próxima seguramente va a haber muchas más. Seguiremos hablando de otro tema. Patri, es un placer tan grande. Un gustazo. Gracias y hasta pronto. Gracias. Nos vamos a ir con Luis Miguel a la pausa con Amor, porque junto así como que lo tiró, sin querer. Amor, amor, amor. Luis Miguel acá en Contacto. Creían que iba a pasar, pero llegó el momento. Muy bien, hoy tenemos unos temas tan lindos para charlar con ustedes y con quienes nos acompañan. Para ponernos en tema, el otro día, cuando vino Daniel Fernández, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, yo comentaba y hablé con él la situación de nuestros alumnos hoy. ¿Qué pasaba? Hace tiempo era mi tatarabuelo doctor, mi abuelo doctor, mi papá doctor, yo doctora.
o doctora. O sea, se seguía sí o sí la línea. Hoy los chicos tienen otras libertades, por suerte, de elegir la carrera que quieren, si es que quieren, como le dijo Patricia recién. Pero la carrera universitaria hoy, sobre todo post-pandémica, cuesta un poco más. Pero yo no voy a hablar de eso, va a hablar el secretario académico de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Oscar Barberi, que está llegando recién, pero es un placer tenerte, Oscar. Recién Gracias. llegado Sí. y hablando, previo al inicio de clases, de todo esto que le pasa a los y las estudiantes Sí. sobre su carrera. ¿Cómo se enfrentan a la carrera que eligieron y qué les pasó también a estos chicos pospandémicos? Primero, muchas gracias por la invitación, Miriam. Un placer. Y para mí un gusto enorme, como bien decías, recién llegado hace unas semanas a la isla para hacerme cargo de este desafío, esta invitación que me hizo el señor rector, que tomo con mucho gusto. Yo vengo particularmente de Rosario, pero del sistema universitario argentino de hace muchos años. De tiempo. Y lo que vos estás planteando es un tema que hoy lo estamos debatiendo, porque lo estamos percibiendo. La pandemia marcó un antes y un después, no cabe duda, ¿no? En múltiples aspectos. Y en la educación, y particularmente la educación universitaria, sin lugar a dudas. Nosotros nos estamos encontrando con situaciones nuevas. Ejemplo, hemos visto escenas de pánico. Cuando volvieron a la presencialidad, Sí. jóvenes de 18 o 19 años que habían terminado los estudios secundarios en sus casas. Claro. Tuvieron 2 años. La temporalidad de los procesos de aprendizaje ha cambiado también. Es decir, yo creo que la pandemia, desde el punto de vista educativo, nos cambia las formas de cómo se estructuran las carreras universitarias, las prácticas de cómo nos desenvolvemos en el aula, en las distintas cátedras, y también las subjetividades. Esto que estaba diciendo recién del comportamiento, ciertas dificultades para interactuar. El otro día comenzó el ciclo de iniciación universitaria. Sí. Y entonces estuve presente desde el primer momento acá en la Universidad de Tierra del Fuego y en la comisión de la mañana todos jovencitos y jovencitas. Y entonces la pregunta de que se vayan presentando, mucha timidez, mucha dificultad de animarse a hablar. En la comisión de la noche, mucha más variedad de edades y más suelto el grupo. Claro. Bueno, esas son señales que nosotros tenemos que tomar, porque hay que acompañar. La universidad tiene un departamento de acompañamiento estudiantil, gente muy calificada allí, y los tenemos que acompañar desde su ingreso, para que la experiencia y la vivencia de transitar una carrera universitaria sea lo más parecido a lo que nosotros vivimos en su momento, ¿no? Que yo siempre les digo a mis alumnos, probablemente es de los momentos más intensos de la vida de una persona, los que tuvimos esa posibilidad. Y estamos en un país donde esa posibilidad está cada vez más abierta, porque cada provincia tiene una universidad, es pública, es gratuita. Pero uno construye un montón de vínculos que después lo acompañan el resto de la vida. No solo construye una profesión, construye una actitud ante la vida y fundamentalmente vínculos, ¿no? De todo tipo. Entonces, que esa experiencia de la vida universitaria se pueda vivir de la mejor manera es algo que tenemos que hacer. Y en el escenario post-pandemia implica modificaciones que la estamos viendo, incluso con prueba y error, ¿no? Probando cómo hacer con una cuestión o no. La clase tradicional, el profesor que viene y da 1 hora, hora y media de clase, un teórico, las y los estudiantes toman apuntes, queda poco margen para ese formato, porque hoy todos estamos atravesados por diferentes insumos, todos tenemos un celular, el celular, sí, por más que esté en silencio, vibra, o cosas que ocurren, damos un autor o sacamos un tema o hablamos de una ciudad, sí, o de un hecho histórico, y enseguida el estudiante busca o la estudiante busca algo referido a eso. Y la primera impresión que tenemos los docentes es que no está prestando atención. Y cuando dialogamos con el estudiante nos dice, no, profe, estoy siguiendo lo que usted dice y encontré tal mapa o encontré tal referencia o encontré tal currículum. Claro. Con lo cual hay ahí algo que tenemos que buscar la manera de empezar a dialogar de otro modo en esa instancia. La pandemia también instaló la educación virtual, que la llamamos. Sí. La Universidad Argentina venía trabajando desde antes en los sistemas de educación a distancia. Hay 2 cuestiones ahí a considerar. Primero, la virtualidad
presencial, la clase sincrónica, que implica un tipo de interacción diferente. Por ejemplo, ¿le pedimos o no que apaguen la camarita? Claro. Y es un debate que sigue, y no hay una respuesta única, porque depende de la carrera, la materia, el profesor, el tema. Y después están las actividades asincrónicas, que el estudiante la hace en su casa, en su lugar, pero que forman parte del proceso educativo. Eso implica desde los equipos de cátedras preparación de videos, de material de cátedra, de PowerPoint, de insumos para que lo hagan, e implica después clases de consulta. Yo creo, como dicen algunos colegas, que todo eso nos va a llevar a que repensemos incluso la educación presencial en aula, donde vayamos transitando de esa clase magistral, Sí, como se la ha que llamado estamos acostumbrados, históricamente, a una interacción de los estudiantes con los docentes, donde sea como una consulta ampliada, donde sea una profundización de tema, donde sea la oportunidad, voy a conocer y voy a hablar personalmente con este profesor, esta profesora. Entonces hay todo un conjunto de prácticas y de subjetividades en cambio que se están dando que a mí me resulta muy desafiante. Totalmente. Y aprovechando, aparte que acabas de venir, sabrás que en su momento, y ahora algunos casos específicos, por carreras que no se dan acá, nuestros chicos viajan y se instalan en distintas partes del país para estudiar la carrera que quieren. ¿Qué pasa con esos chicos? Porque, digo, además de un desarraigo, después se encuentran con una manera de estudio, con un lugar totalmente distinto. Lo hablamos antes de empezar. De repente llegaste tarde o tenés que ir de una aula a otra y te tenés que atravesar media Capital Federal o media Córdoba. O sea, es como que es mucho más complicado. ¿Qué pasa con esos chicos? Porque después, desde casa también, no, vos tenés que terminar o se les exige un montón también. Tienen la exigencia de acá, la exigencia y el no saber si están estudiando bien, sino porque están así como en una etapa de recién empezando una universidad. En esos casos donde no solo se inicia el ciclo universitario, sino que además se han mudado, han migrado hacia otro lado, el cambio es mucho más fuerte. Yo creo que yo he vivido esa experiencia. En su momento me tocó irme de mi pueblo natal a Rosario a estudiar. Y claro, es un cambio muy grande y yo creo que los padres tienen que acompañar ese proceso. Porque el joven está buscando un nuevo rumbo que tiene que ver con sus ganas de estudiar determinada carrera, tiene que construir sus nuevas amistades, sus vínculos, sus espacios de interacción, su reconocimiento del territorio donde está. La universidad, por suerte, la Universidad Argentina contempla esas temporalidades, porque a nadie se le exige tenés que terminar tu carrera en 5 años, claro, si no te sancionamos o perdés puntos. No. Es cierto que se estiran por ese criterio no persecutorio, se estira la temporalidad de las carreras en el sistema argentino. Pero es una manera de contención. La universidad también implica un espacio de contención. Y como siempre decimos, alcanzar el título es el objetivo final. Transitar la vida universitaria ya de por sí es un aprendizaje. Así haya estado un semestre o un par de años y después interrumpió sus estudios, después los retomará o no, la vida dirá de cada uno en el futuro. Ya es un aprendizaje por todo eso que trae aparejado. Es un momento de independencia, de tomar decisiones, coincide con el momento donde nos hacemos personas autónomas, de construcción de vínculos diferentes, como dije hace un momento, y de ir forjando, en la mayoría de los casos, cuando se terminan los estudios, una profesión en la cual se va a desenvolver el resto de su vida. Todo eso forma parte del clima universitario. Nosotros, en la Universidad de Tierra del Fuego, me tocó llegar casi en paralelo con la inauguración del nuevo edificio de calle Irigoyen. Eso es fundamental para nosotros. La sede Río Grande ya tiene un espacio donde el estudiante transita no solo las horas de clase, sino los espacios de interacción, donde comer, donde quedarse a estudiar, biblioteca. Acá estaba un poco dividido porque teníamos aulas repartidas por todos lados. Ahora vamos a estar centralmente o casi exclusivamente en las horas de clase en Irigoyen. Eso es lo que se conoce como el campus universitario. El estudiante va a pasar gran parte del día. Va a una clase, se junta con otros en el bar, va a la biblioteca, espera en un lugar de espacio común, que hay muchos,
para contactarse con amigos, las redes sociales, lo que sea, pero está en el campus universitario. Respira ese clima. Claro. Y eso es fundamental en la formación. Claro, porque generalmente es eso. Por lo menos también nos ha pasado, creo que a todos. Uno sale del secundario, de una cosa común, en donde está con todos los años, comparten el recreo o no, salidas y todo, y de repente se encuentra con la universidad. Y ya decir universidad es como, wow, Sí. ya ahí sí creciste. Sí. Y esto, de poder tener un lugar común, de que estén en este campus, me parece fundamental porque da sentido de pertenencia. Claro. Da sentido de pertenencia. Eso está muy bien, como vos lo decís. Da sentido de pertenencia, uno se identifica con la institución de la que forma parte, porque no hay universidad que pueda funcionar sin estudiantes, Claro. Con lo cual es un componente fundamental, tanto como los docentes, como los no docentes, como la estructura directiva. Es decir, no funciona sin estudiantes, con lo cual lo mejor que nos puede pasar es que tengamos muchos, cada vez más estudiantes en distintas carreras, con sus demandas institucionales, siempre que se puedan conducir adecuadamente para poder darles respuesta. Me parece que todo eso forma parte de la vida universitaria y esta universidad, que es muy joven, de las más jóvenes del sistema universitario argentino, ya también acumuló una experiencia importante como para ir afrontando esos desafíos. Por eso decía hace un momento, estamos preparados para atender esas subjetividades temerosas en algún sentido, ansiosas en otro, que transmiten todo eso de lo nuevo que le está viniendo, como para contener, como para acompañar. Hay un programa de tutorías que los estudiantes más avanzados se suman para acompañar a los estudiantes más jóvenes, es decir, toda una serie de buenas prácticas que forman parte del sistema universitario argentino, que aquí las tenemos y que por supuesto las vamos a ir profundizando. Y esas posibilidades de los tutores o de poder hablar con alguien de bienestar, que le digan, esto que te está pasando es normal, nos ha pasado a todos, Claro. que acompañe a ese alumna o alumno. ¿Eso es de acceso fácil para el alumno? O sea, Sí, o sí. ustedes van viendo y algún profesor dice, gracias a esa posibilidad de tan buen contacto que se tiene acá, que son personas, acá son nombres, no son una cara conocida, son Claro. nombres, son personas y se ubican. Eso está bien, como lo decís, claro, son nombres, son personas que se pueden identificar. Claro, o sea, si veo que hay alguien o un alumno, algún profesor va y les dice, che, mirá que me parece que por acá no la noto, siento como que bajó, como que algo le está pasando y ahí intervienen. ¿Cómo es el método específicamente? O el alumno va y dice, che, Eso funciona, se le informa en el ciclo de iniciación a la vida universitaria, se le informa de todo eso que tiene disponible, se le dan los nombres y dónde están ubicadas esas personas, pero además de eso, en esta idea del campus que se está consolidando, está en el edificio, en el nuevo edificio Claro. hay un espacio para profesores, sala de profesores, hay un espacio de tutorías, va a haber un espacio para que las madres y los padres con niños jóvenes puedan dejar a sus ¿también hijos tiene allí. guardería? Sí, también la estamos... están armando, o sea, ¿no? es Bueno, el proyecto nuevo. es un montón. En la planta alta del nuevo edificio hay un espacio muy grande que va a ser como una especie de cantina, pero también va a ser una sala de esparcimiento. Estamos viendo si también hacemos algún momento o algún espacio de que se puedan hacer actividades físicas, ya que aquí por el clima muchas cosas al aire libre a veces no se Sí. pueden hacerlas allí. Es decir, que sientan que en la universidad van y la pasan bien. Ese también es un objetivo, ¿no? Identificar a personas, reconocernos por nuestros nombres, ellos hacia los docentes hacia ellos, los no docentes lo mismo. Es decir, que todos nos llamemos, porque formamos parte de una familia universitaria, ¿no? Absolutamente. Claro. Absolutamente. Así que yo creo que eso, hoy estamos mejor de lo que me cuentan que se estaba antes de contar con las instalaciones adecuadas, Totalmente. porque por supuesto, estos desafíos requieren tener infraestructuras adecuadas, que acá la tenemos ahora. Totalmente. Bueno, en buena hora y muy lindas noticias me has traído, Oscar. Es un placer haberte conocido, bienvenido. Muchas gracias. Encima sociólogo, así que me da la sensación de que Colombia muchas veces, quiero más un sociólogo que hable de esto, te vamos a tener más seguido. Con seguro. mucho gusto, sí, con mucho Porque hay gusto. muchos temas que nos atraviesan y que necesitamos muchas veces tener una mirada mucho más clara como para poder poner una palabra. Así que gracias, un placer. Gracias a ustedes.
Nos vamos a ir a la pausa después de esta charla y nos vamos con la música de los Backstreet Boys, aquí a la pausa dedicada a Celeste, que está ahí, que toda la semana se la vamos a dedicar. Ya volvemos. Muy bien, continuamos. El día de la Antártida que estuvo el presidente, la verdad es que habíamos convocado a Franco Torquia para hablar con nosotros, principalmente sobre lo que le había sucedido y sobre también la postura de los medios y de la sociedad en general sobre la transfobia. Y yo ya le había dicho, Franco, había sido muy cortito, quiero que volvamos a hablar. Y ahora se suma esto que mostramos ayer y que hice la editorial ayer sobre lo que sucedió en Canal 3 y la manera de tratar a él y la gemela que sufrieron bullying y que tomaron una decisión tan terrible por el bullying que sufría. Pero eso también fue transodio, como lo dije ayer. Dije, bueno, me cerró todo para que hoy le dimos la bienvenida nuevamente a Franco. ¿Cómo estás, Fran? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Miriam? ¿Cómo andan todos por allí? ¿Qué tal? Bien, un placer seguir hablando con vos porque la otra vez la verdad fue que íbamos a que salía el presidente, que no salía el presidente, que salía, que sí, que no. Bueno, se hizo todo como estábamos a la espera, sabíamos que iba a pasar y me quedé con ganas, Sí. con gustito a poco la charla con vos. Por favor, no, por favor. Igual habíamos conversado bastante, pero acá estoy dispuesto a aportar y a intercambiar puntos de vista sobre todo esto, porque como bien dijiste vos, ciertamente la agenda informativa, que es una categoría que yo discuto bastante, pero bueno, nos va imponiendo cada vez más la necesidad de tener que pronunciarnos y de tener que activar, ¿no? Mecanismos que traten de, yo diría, de suavizar tanta violencia mediática. Absolutamente, porque yo le comentaba antes de salir al aire lo que habíamos visto juntos todas y todos acá ayer, que yo hice esa editorial, que la verdad dolía, porque estamos hablando de una criatura que tomó ante el no sentirse acompañado en este cambio, en esta transición, en su autopercibimiento como varón, tomó una decisión terrible, terrible. Digo, ¿y qué mensaje estamos dando si todo el tiempo subtitulamos como las nenas o las gemelas cuando había uno de estas dos criaturas que se autopercibía varón? ¿Y cuántos nos están viendo hoy que están sintiendo en esas... El mensaje que, sí, no, el mensaje que se está dando esencialmente es el deseo de seguir matándola. Efectivamente, digo matándola y corresponde decir matándolo. Exacto. Efectivamente, Iván toma la decisión de suicidarse junto a su hermana gemela, pero de ninguna manera es casual que por lo menos los primeros medios grandes que han empezado a reproducir esta noticia que llega, lamentablemente llega desde Barcelona, hayan puesto esto de la autopercepción de Iván siempre en los últimos renglones, siempre abajo, como si fuese una cuestión secundaria. ¿Cuándo? Varias cosas, Miriam. En la Argentina, los varones trans ocupan el primer puesto, lamentable también, primer puesto en la tasa de suicidios que afecta a la población LGBTIQ+. Es decir, entre gays, lesbianas, trans, travestis, intersexuales de la Argentina, Sí. los varones trans son quienes desafortunadamente más se suicidan. Pero no es una cuestión de fortuna, es por supuesto algo vinculado a la violencia estructural que sufren los varones trans y lo estamos pensando junto a vos a días de que se cumplan 2 años sin saber dónde está Tehuel de la Torre. El próximo 11 de marzo se cumplen 2 años de la desaparición de Tehuel de la Torre, un varón trans. Trasladado a España, estos 2 hermanes eran argentines, sí. Trasladado a España, viviendo donde vivían, hay que decir que la tasa de suicidios también entre varones trans es muy alta, y por otro lado hay que decir que España viene hace bastante, unos cuantos años diría, sacudida por un conjunto de discursos que provienen de la política. Lo pasamos. Son discursos mutilantes y son discursos asesinos respecto de la población LGBTIQ+. Entonces en Iván se cruzó la xenofobia de su escuela,
una realidad de la que por cierto, se da cuenta muy poquito, ¿no? No se aborda como corresponde la situación inmigratoria de los argentinos que toman por decisiones múltiples esa decisión, la de irse a vivir a, por ejemplo, Europa. No se aborda como corresponde la xenofobia, y mucho menos en estos últimos años. La xenofobia, en el caso de Iván, cruzada con el transodio, en un niño de apenas 12 años. Es una noticia tristísima, pero además, insisto, encuadrada, Miriam, encuadrada en estas violencias estructurales, en estas condenas, y hasta podríamos decir en estos homicidios sociales, ¿no? Porque hay un tema con el suicidio que es otro tema del que no se habla para nada en la Argentina y muy poco en Europa también, y sin embargo es una pandemia porque una persona toma la decisión de suicidarse en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos, es decir, cada 30 segundos hay una persona que se quita la vida, y hay que ser lo suficientemente cauteloso, pero también justo a la hora de informar y decir que el suicidio es también una suerte de derecho humano, porque hay quienes quieren terminar con sus vidas porque no quieren vivir, pero por otro lado están, claro, aquellos que sí quieren vivir y que creen que esa es una decisión posible frente a determinadas adversidades. Entonces, frente a la pandemia del suicidio, de la que, insisto, no se habla nunca lo suficiente, nunca es nunca, a mí me parece que son ese tipo de noticias estas que condensan, que suman, que entremezclan tantos factores, tantas tempestades del tiempo presente, que no solamente son las del transodio y la xenofobia, como ya dijimos, y el suicidio como lo que es una pandemia en el mundo, sobre todo en jóvenes, porque claro, la población joven es la que más se suicida en el mundo. Sí, claro. Esto también es estadística de la OMS. Bueno, y por otro lado también yo diría un marco general de falta de sentido. No quiero en esta tarde a tus televidentes devolverles un panorama tan lúgubre, ¿no? Pero efectivamente este es un momento del mundo en donde la falta de sentido, incluso la ausencia de perspectivas, la guerra, la salida de 2 años de pandemia, misteriosa pandemia, no porque el virus no exista, sino porque en efecto todavía creo que no terminamos de elaborar como corresponde lo que vivimos. que cambió a partir de la pandemia. Exactamente. Entonces, bueno, esto en algún punto habría que decir, era bastante previsible. En algún punto habría que decir eso. Era bastante previsible que la salida de la pandemia y de vuelta a un mundo en guerra feroz, una guerra voraz, que acaba de cumplir 1 año, no es la única, hay muchas guerras en el mundo, pero la guerra, digamos, masiva, la guerra más comunicada es la de Ucrania y Rusia. Bueno, eso tiene efectos en las subjetividades por todas partes, y en los pibes y en las pibas también. Y vos sabés que yo hablaba de esto y pensaba en los mensajes contradictorios que damos muchas veces. Porque, bueno, acá nosotros por lo menos tratamos de tener el mismo discurso siempre y lo defendemos muchísimo. Pero estoy hablando de otros medios en donde no solo no se habla de, por supuesto, menos de los suicidios, pero digo, por un lado mostramos y acompañamos la marcha del orgullo y los festejos y todo, y por el otro lado, cuando hay que poner palabra sobre lo que sucedió en España, no hablamos como deberíamos hablar, que es un gemelo y una gemela, o no se habla de las infancias trans. Nosotros acá, cuando fue la película Yo Nena, Yo Princesa, no sé cuántas notas hicimos, y hablé con Federico Palazzo, su director, muchísimo, y destaqué que había niños y niñas trans trabajando en esa película. Digo, hay una parte que es la que tenemos que cuidar, que es la infancia. La infancia en donde la criatura se empieza a autopercibir que le gusta más ponerse el disfraz de princesa y vestirse como una nena que ir a jugar, o jugar con las muñecas, que ir a jugar con la pelota. Y empieza este cambio, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo tenemos que cuidarlas y cuidarlos y cuidarles
para que puedan crecer en un ambiente más sano y desarrollarse como se autoperciban, como quieran ser, con libertad y con la tranquilidad de saber que estamos ahí acompañándolos y acompañándoles a todos y todes. Sí, Digo, bueno, es una suma de responsabilidades, ¿no? Por supuesto, porque otra cosa que ocurre aquí es que la perspectiva general sobre la, insisto, deplorable, la dramática noticia, es adultocentrista, es decir, se piensa permanentemente en los adultos alrededor de la víctima, de las víctimas en este caso hay que decir, porque bueno, su hermana afortunadamente está bien y ojalá pueda seguir adelante y ojalá en serio mejore y su vida continúe y continúe de una manera serena, de una manera a todas luces sana, digamos. Pero el adultocentrismo también, que lo vimos fuertemente y deplorablemente, insisto, con la historia de Lucio Dupuy, también además, es atenta, otro tema. atenta y mucho contra precisamente, como decías vos, el cuidado de los niños y de las niñas, el modo de velar por sus derechos y el modo de entender que son hace rato ya sujetos de derecho también en nuestro país y que deben ser pensados y esas vidas tienen que ser pensadas, comunicadas como vidas per se, no necesariamente como vidas dependientes siempre de la acción o la inacción, de la ausencia o de la presencia de adultos. Entonces, ahí digo lo que en el caso puntual de Iván se ve a mi criterio de manera bastante clara es que incluso cuando hay adultos que te acompañan, incluso cuando madres y padres están dispuestos a, a estar con vos en un proceso, por ejemplo, de transición identitaria o en procesos análogos a la transición identitaria, es decir, cuando están muy presentes y pueden acompañarte, incluso en ese momento, la conciencia de un mundo que te es absolutamente adverso, de una estructura patriarcal que te es completamente adversa, de una especie de oferta permanente de violencias que te pueden acosar, de un riesgo en la calle, en la escuela, en el Totalmente. hospital, en tu núcleo social, con tus amigas y amigos. ¿Cómo se socavan las bases de todos esos riesgos? ¿Cómo se socava ese peligro permanente para una identidad trans que se asume en el mundo como un cuerpo de despedida? El otro día lo leía, es una definición no mía esta, es una definición de la poeta polaca Wisława Szymborska, que fue premio Nobel en el 96, y que para pensar el cuerpo de las mujeres, Wisława definía precisamente a esos cuerpos como cuerpos de despedida, como cuerpos que nacen despidiéndose, porque es tan grande el riesgo que corren, tan permanente, tan diario, ¿no? En el caso de las mujeres, no hace falta que lo aclare, en nuestro país hay riesgos permanentes para el cuerpo de las mujeres a diario y además matan a una mujer por día por el hecho de ser mujer. Entonces, esos cuerpos de despedida que parecen predestinados, insisto, al reciclaje y a la muerte, bueno, ¿cómo dejarían de estar corriendo permanentemente tantos riesgos? Son demasiados los cambios, son fuertemente estructurales, son muy hondos y no dependen nada más que de leyes. Un poco esto lo charlábamos el otro día. Bienvenidas las leyes, bienvenido el marco legal, pero los cambios son muy tumultuosos y son de todo orden, no solamente de orden legal. El trabajo por las leyes es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo fundamental. Bienvenidos los estados que las tenemos y hay que respetarlas y usarlas, pero además proteger las leyes, porque ante la menor amenaza también esas leyes se pueden caer. Por supuesto. Pero más allá de esas leyes, son muchos los cambios y hay mucha resistencia. El mundo tiene mucha resistencia. España, ya lo dije,
España España ni está hablar, tiene una... de una manera, involucionando de una manera que es terriblemente Sí, preocupante. El mensaje que lo sí, pasamos sí, también de Transodio de una, creo que era diputada, y después Irene Monteros que le contesta de una manera sí, maravillosa. sí, Digo, pero en varias cosas, todos quienes están en el partido sí, Vox, están sí. pero volviendo prácticamente a la época de la colonia, es más cavernícola, ya podríamos irnos más lejos todavía. Sí, bueno, pero por eso son procesos políticos sobre todo, ¿no? Y son procesos políticos, a ver, no solamente la Argentina está viviendo un momento complicadísimo a nivel económico, por ende a nivel social, y No, me quedo claro. corto quizás diciendo que es complicadísimo, estamos atravesando una crisis bestial, ¿no? Y no es privativa de la Argentina. No, Hay otras sociedades que con otras características, que con otra economía, con otra solvencia, con otro acompañamiento internacional, también están atravesando crisis fuertes de vuelta por la pandemia, ni hablar, en el medio de una guerra como esta guerra exacto. Ucrania-Rusia, aún más. Ahora, sí, es cierto que hay una suerte de denominador común en buena parte del mundo occidental hoy, que es pensar que los feminismos y las disidencias sexuales y la población LGBTIQ son los responsables de las catástrofes, porque son los responsables de la caída de las costumbres, porque son los responsables de haber desordenado un mundo que idílicamente se piensa que antes era ideal, justamente, o que era fantástico, o que estaba ordenado, o que era armónico, o que era normaloide, diría, y que todo lo desordenó mucho antes que la economía, que la rapacidad, ¿no? Sí. De este modelo económico global, que la violencia contra la inmigración en el mundo, mucho antes de otro montón de factores geopolíticos, económicos y sociales, esto es culpa de los feminismos que rompieron la familia tradicional y de la población LGBTIQ+, que también atentó fuertemente contra los valores tradicionales. Esto se ve con mucha claridad en muchos países del mundo hoy, en España también. Entonces es iluso pensar que esos discursos políticos de España que cobraron tanta fuerza en estos últimos años, en el Parlamento, en la televisión, en las escuelas, en todas partes, no iban a redundar, por ejemplo, en un suicidio como el de Iván. Es Absolutamente. decir, los discursos matan, los discursos también matan. Sí, claro que sí. Tienen otra manera de matar, no es una forma de matar concomitante a la de un arma cargada, ni es una manera de matar igual a la de un ataque callejero, pero a la larga o a la corta aniquilan. Totalmente, porque van poniendo en la cabeza determinados mensajes que la gente cree, que la gente después, no, porque nunca se preocupan por saber si está bien o mal, sino porque lo Sí. dijeron, ¿entendés? Entonces, o siguiendo a favor de tal o cual partido, y la verdad, sí, totalmente que matan, totalmente que matan. Estamos en un proceso que por un lado, insisto, yo veo toda esa oleada de cambios, de distintas cosas que uno va viendo que se van modificando y de repente te viene esto como un cachetazo, ¿entendés? Y es cómo banco la parada, ¿entendés? Cómo protejo todo esto que se logró hasta ahora Mira, sobre este avasallamiento que de repente, o sea, empieza a aparecer de golpe y decís, ay, esto otra vez. sí, el otra vez es incesante. Para quienes como yo, por suerte no soy el único, somos muchos colegas los que trabajamos periodísticamente diversidad sexual a diario. Eh, la verdad es que suicidios como el de Iván en España son lamentablemente materia prima periodística corriente, digamos. Estamos al tanto de vidas o de historias parecidas o casi idénticas a las de Iván muy a menudo, Sí. muy a menudo. A veces quizás no con ese desenlace tan terminal como es el suicidio, pero en muchos casos con desenlaces parecidos. Y por eso traigo a colación de vuelta a Tehuel de la Torre, que tiene como particularidad la historia de Tehuel, que es una historia que se convirtió, sí, en un clamor muy colectivo, Absolutamente. porque
porque la mayoría de las historias no terminan alcanzando ese estatuto como el que sí alcanzó la historia de Tehuel. Hace 2 años que no cesa el pedido de aparición de Tehuel de la Torre o por supuesto las demandas en torno a qué le ocurrió, que salió justamente a buscar trabajo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en todo caso a pegar una changa, como decimos habitualmente, porque no tenía trabajo alguno. Y acá hay una cuestión interesante. El otro día la compartía conmigo Fernando Martín, que es el responsable de una ONG importante de Argentina que se llama Hombres Trans Argentina. En general, se sostiene que las mujeres trans y que las travestis en nuestro país están como en la cima de las violencias, y se borra muchas veces la situación así de los varones trans. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que se creía que cuando una persona que había crecido o había sido socializada como mujer tomaba la decisión de transicionar y en todo caso pasar a ser una masculinidad trans o un varón trans, al asumir una expresión de género masculina, pasaba a contar con los privilegios propios de los varones, ¿no? Nada más como los lejos. que puedo obtener yo. Claro, como los que puedo tener yo, que sí, yo no soy una persona trans, yo sigo pareciendo un varón, más allá de todo, más allá de que no me interesa, sigo pareciendo un varón. Bueno, esto es absolutamente falaz. Y creo que tenemos que trabajar todos en desterrarlo. Es mentira que un varón trans, por parecerse a los varones, zafa. Por parecerse a los varones, efectivamente esquiva violencias. No. Y la historia de Tehuel nos tiene que permitir pensar justamente en eso. Y no es el único Tehuel, pero ya que se ha hecho tan conocida esa historia, nos tiene que permitir pensar que una identidad trans es leída todavía en la mayoría de las sociedades de Occidente como una traición al orden, como un desacato insostenible, como una suerte todavía hoy de herejía, si se quiere, de pecado, si se quiere, de subversión personal insostenible, porque a las mayorías todavía las tranquiliza mucho saberse nada más que hombre o nada más que mujer. Yo entiendo que tranquilice, porque no hay nada más, intranquilizante que tener que construir tu identidad, ¿no? No hay nada, al mismo tiempo no hay nada más fascinante, pero también no hay nada más intranquilizante y más molesto y más riesgoso. Totalmente. O sea que después te voy a pedir porque bueno, hoy ya estamos cerrando y casi, miré la hora porque digo, me queda un ratito para hablar, no, pero bueno, quizás después en privado podemos hablar para ver, a ver, ¿quién te parece? Porque ayer tuvimos un debate muy interesante en la producción, que era las personas trans en el deporte. Sí. Es un tema muy interesante para charlar. No, yo quisiera, es un temón, lo podemos hablar muchas veces. Yo tengo una postura muy tomada. Esta es una discusión, Miriam, no resuelta en el mundo. ¿No? Cada vez que vuelven los Juegos Olímpicos, vuelve a arrancar la discusión y hay que volver a foja cero, es insoportable. Solo quiero decir esto. Yo imagino un mundo en el que el deporte que está tan bueno y que hace tan bien y que es tan lindo de ver y tan atrapante, y que además es un negocio y es fuente de trabajo para miles de millones de personas en el mundo, etc. Yo imagino un mundo en el que en el deporte lo que van a importar son los cuerpos y lo que esos cuerpos pueden hacer. Los cuerpos y lo que esos cuerpos pueden hacer. No qué identidad tienen esos cuerpos. Perfecto para cerrar. Aquello que los cuerpos pueden o no pueden hacer. Y no es tan utópico lo que estoy pensando. No es tan utópico. Es decir, el deporte necesita del cuerpo. Sí, perfecto, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué mide? Los cuerpos, bárbaro. Mide los cuerpos.
¿Cómo? Con un sinfín de variables, con un montón de factores a tener en cuenta, un montón de factores. Ahora, ¿por qué la división férrea, binaria en el deporte y permanente sigue siendo la de los cuerpos identificados como hombres versus la de los cuerpos identificados como mujeres? ¿Es realmente un misterio o no? Es realmente la decisión férrea de seguir dividiendo por género, porque esa división es funcional a otro montón de órdenes sociales, económicos y políticos. Entonces yo creo que el deporte tiene que medir los cuerpos y nada más que los cuerpos, independientemente de su género, porque a ver, es absolutamente falaz que la potencia de los cuerpos se entrena. Cualquiera que sabe de deporte sabe que los cuerpos se entrenan. O sea, es decir, los cuerpos, claro, ¿no? Es decir, y eso que viven hoy todavía las mujeres trans y los varones también, que es que son necesarias o solamente condenadas y tienen que pelear encima, ¿no? Sí. Para poder jugar en los equipos femeninos o poder jugar en los equipos masculinos, es de un anacronismo y de una violencia, a mi criterio, que debería poder cambiar de inmediato. De eso sí igual estamos especialmente lejos. El deporte, ni hablar el fútbol, pero el deporte en general está realmente muy lejos de cambiar, sí. Franco, es un placer hablar con vos, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. No, el placer es mío. Muchas gracias, un saludo. Un beso enorme. Insisto, a toda la audiencia. Espero poder estar ahí. Cuando quieras, te vamos a recibir acá, por supuesto. Muchísimas gracias. Un beso gigante. Muy bien, ahí estaba, ¿eh? Lo resumió en 2 segundos. Todo un debate que tuvimos, puso una palabra enseguida. Tenemos mucho que cambiar como mundo. Lo más importante es lo que dijo Patricia, que todo, vieron como sin querer todo tuvo que ver con todo. No estaba planeado así, pero lo que dijo Patricia es primero tener un sentido en la vida y después qué hacer con lo que sentimos. La diferencia está en qué hacer con lo que sentimos. Vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahí tiene que quedar. Después lo que cada uno haga con su vida, ya estamos cruzando una línea. Así que lo más importante es respeto, es libertad y es que cada uno sea feliz, como dijo Patricia. Todos sabemos que nos vamos a morir, absolutamente eso es lo único que tenemos en claro y en común. Ya nacimos, ahora en claro tenemos que todos nos vamos a morir. Que cada uno viva la vida como lo hace o la hace o le hace feliz. Nos encontramos mañana en un hermoso marzo que va a estar comenzando. A quienes están empezando las clases, buen inicio, vamos con garras, con mucha energía, que hay mucho para aprender durante este año. Y nosotros mañana a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar acá en Contacto Verano.